Las amenazas de Donald Trump para aumentar aranceles a México, a Canadá y también a China provocaron una serie de reacciones tanto en México como en Canadá, como en la misma China. Empezó un juego de fuerzas triangulares para tratar de detener esta amenaza de Donald Trump. De eso hablamos hoy en Radicales. Bueno, ¿qué representan las amenazas de impuestos de Donald Trump y las reacciones de Canadá, la carta de Claudia Sheinbaum? ¿Qué está pasando, Álvaro Delgado? Híjole, a ver, usted que nos ve y que nos escucha, yo espero que cada semana, quiero decirle en primer lugar que, por supuesto, de pronto uno ve remoto y hasta complicado que se esté hablando de aranceles y que se esté hablando de fentanilo, que se está hablando de cosas que a lo mejor no nos son tan inmediatas, tan próximas, pero que tienen una afectación a nuestra vida cotidiana. Pero a ver, es que ahí está el primer ¿Por qué problema, nos afecta que un individuo anaranjado que va a tomar posesión como presidente del país más poderoso del planeta, por lo menos en lo militar, amenace a ponerle un impuesto, porque un arancel es un impuesto de 25% a los aguacates que van de Michoacán a Estados Unidos? Pero ¿para lograr qué, Álvaro? Para lograr que resuelvan un asunto migratorio que es un fenómeno, que no es... Y para resolver el tráfico de drogas, que es otro fenómeno. Es decir, ¿por qué vas a poner aranceles para resolver problemas que no son ni siquiera de los países? Porque estamos en el terreno de la irracionalidad también. Porque se le pega la gana. ¿No? El personaje es así. Más o sea, directo. no habría que buscarle a Donald Trump nunca un razonamiento lógico. Más bien, también es un animal con mucho instinto. ¿No? En todo caso, es su lógica, Alejandro. Es correcto, sí. No se nos olvide que él mide todo. Y las consecuencias que desata las mide también. Me gustaba mucho en la semana, platicábamos Álvaro y yo, un artículo de uno de los... No me gustaba en general, pero sí me gustaba una parte de este periodista canadiense que decía, pues es que no hay que buscar mucha racionalidad, digamos, en la amenaza, ni siquiera en la respuesta, porque si la respuesta va en los términos en los que Trump está esperando, el shot de azúcar que le das a Trump lo va a poner todavía más excitado y va a buscar más consecuencias, pues, ¿no? O sea, no hay mucha racionalidad. Y al mismo tiempo sí la hay. Porque según yo está buscando algo más bajo, digamos, ¿no? O sea, ya a la hora de la negociación, Sí. pues no vas a terminar con el tráfico de drogas, pero está buscando decomisos, está buscando que le entreguen algún capo o qué. Yo creo que ni siquiera eso. Yo creo que necesita una línea de conversación. O sea, necesita que en el próximo meeting poder decir, me habló Justin Trudeau. Mal. Nunca he visto a alguien humillarse de esa manera. Temblaba la voz, temblaba. Y yo del otro lado firme le dije, pues sí, pero tal y tal y tal. Necesito que me cierres la frontera. Necesito que me cierres. Que acabes con los laboratorios de fentanilo. Me habló la presidenta de México. Nunca he visto a alguien humillarse de esa manera. Es lo que él necesita. Es lo que hace, sí. Pero por el otro lado, también es lo que necesita su audiencia o bien sus votantes o sus seguidores. O sea, también necesitan ese shot de orgullo, porque al final es una potencia. Ahí hay algo interesante sobre la base de Trump, que es una mayoría en Estados Unidos,
que es que Trump ha utilizado un discurso que se llama, ¿no? Que es contra los que se meten en la fila, ¿no? Que es interesante porque cada vez que usa eso, obtiene un aplauso. Es decir, nos trataron de engañar, nos traicionaron, se metieron en la fila los afros, las mujeres, los inmigrantes. Los mexicanos. Los mexicanos, sean legales o no, se meten en la fila. Porque a nosotros, que sí somos disciplinados, derechos, honestos, estamos en la fila desde hace 4 generaciones y se mete gente en la fila, no más que se metan en la fila. Y entonces cuando habla, por ejemplo, de esto, ¿no? De cómo dobló a Macron, ¿no? Diciéndole que le voy a poner un impuesto al champaña y a los vinos franceses, lo cual es una estupidez, pero bueno, y que entonces lo dobló. La gente que dice, yo no quiero que se metan en la fila, dice, aplaudo. Por supuesto. Nada más quería yo comentar eso. Por eso porque esa es su racionalidad, en función de sus intereses, que era lo que ibas a decir enseguida, Alejandro. Sí, o sea, creo que es muy sencillo lo que él busca y al mismo tiempo es muy complicado porque cumplirlo requiere también, o sea, el personaje no quiere a Justin Trudeau. O sea, Donald Trump no quiere a Justin Trudeau. El otro hace todo lo que puede son agachones los canadienses, el gobierno, no me refiero al canadiense común nunca cuando me refiero con estos calificativos que son horribles, me refiero al gobierno y a los distintos fuerzas, porque son igualitos. Justin Trudeau tiene ahorita el gobierno más débil que ha habido en Canadá en su historia. Sí. Con el menor respaldo. Sí. Y va a perder y lo van a sacar. Creo que traía Morning Consult algo así como 36%. 36% de aprobación. De aprobación. Te dice algo. Un tercio apenas de la población. Pero mira, yo creo que hay como distintas capas de análisis. El mismo Canadá amerita un gran análisis. Es un tema patético lo de Canadá. Son gobiernos agachones. O sea, aparece el señor cara de naranja y hace cuenta que se descabezó la política en Canadá. Todos corriendo para su lado, haciendo cosas distintas. De repente uno sacó diciendo, yo en este momento voy a ir a cerrar la frontera. Y se fueron a cerrar la frontera con un montón de policías y luego se regresaron porque, pues no era muy lógico hacerlo ahorita, sino, o sea, todavía no toma al mismo tiempo empezaron a aparecer laboratorios de fentanilo. Sí. O sea, se empezaron a descubrir laboratorios de fentanilo, 3, 4 laboratorios, enormes laboratorios de fentanilo. De repente empezaron a acordarse que efectivamente tienen una bronca de fentanilo cuando en las calles están llenos de zombies, desgraciadamente, que es muy triste todo eso, pero están llenos de personas afectadas por el fentanilo, de consumidores crónicos de fentanilo que están cayéndose y a punto de morirse, o sea, literal. Volteas y ves a Canadá y dices, wow, o sea, si no llega Trump, no se dan cuenta que se lo está cargando literalmente la chingada. Uso la palabrota porque aquí vale la pena. O sea, tienen una sociedad penetrada por las drogas, profundamente penetrada. Tienen una sociedad profundamente hipócrita, como el mismo Donald Trump le dice a Trudeau, hipócrita. O sea, tienen una sociedad hiperdependiente de los gestos de Estados Unidos. ¿Qué pasó en México en contraste? ¿Qué fue lo que sucedió o sea, te guste o no Claudia Sheinbaum? Puedes ser opositor de Claudia Sheinbaum, pero por lo menos volteas a ver a Palacio Nacional y dices, allá están cocinándose algo. Hay una respuesta, hay un esto, a lo mejor... Hay un plan, ¿no? Sí, hay un proyecto, hay un Marcelo, genera una estabilidad, hay un grupo de empresarios, sabes quiénes son, muchos de ellos son opositores de López Obrador y de la izquierda tradicionales, y no hay bronca. Del Valle, por ejemplo. No, bueno, y Tricio, por ejemplo. Entonces, lo que pasa con Canadá, la sacudida que da Trump, es una sacudida muy parecida, y ahí es otra capa de reflexión a la que le dio Donald Trump al gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces,
te da un dato, ¿no? Un dato muy concreto. ¿De qué se trata, pues, no? Creo que Canadá tendría que mirarse en el espejo del sexenio mexicano de 2000 a 2006, cuando Vicente Fox se convirtió en un tapete absoluto de George Bush en muchas cosas, incluso en algunas que uno se quedaría pensando, esto no beneficia en nada, ¿por qué recorremos esa ruta? Y de todos modos, el gran objetivo final, que era la reforma migratoria, no se logró. Entonces, ¿cuál es el sentido de ejercer esa abyección absoluta o ejercer esa, es que ni siquiera es darle por su lado, porque darle por su lado a un estridente de derechas podría ser una opción inteligente, pero no, más bien le das aparentemente la razón y al final no vas a lograr ningún objetivo. Aquí tendríamos que revisar esa parte porque, pues sí, Canadá haría bien en mirarse ahí. Mira cómo actuar así ante un sujeto como Donald Trump, que bueno, a mí George Bush y Donald Trump me parece que han seguido una misma línea ideológica, son muy parecidos. Que sea menos estridente Bush no significa que ideológicamente no sea muy cercano a Donald Trump. Entonces, bueno, ¿cuál es el beneficio de comportarse así? Ninguno. Y si observamos la conducta de Donald Trump, a mí me recuerda mucho a estos manotazos en la mesa que solía dar, por ejemplo, Jair Bolsonaro, que bueno, pues Bolsonaro es una especie de Trump del Amazonas, una cosa así. Y cada vez que sale, bueno, al poco tiempo de haber tomado posesión en Brasil, por ahí de, no sé, abril de 2019, una cosa así, que decía cosas que sonaban espeluznantes, que sonaban brutales, como no, pues podemos nosotros secundar una invasión a Venezuela para deponer al dictador Maduro. Dices, bueno, ¿de verdad este sujeto quiere conflictuarse bélicamente con un país vecino? Y no, en realidad era solamente un ejercicio de pirotecnia verbal, cuando detrás la intención era pues tratar de reestructurar el Mercosur, por ejemplo. Entonces, pues Trump tiene más o menos una línea similar, así de actuar como si estuviera, como si fuera una fiera desenjaulada que tiene ahora las fauces abiertas y es capaz de doblegar a su entorno y dar manotazos, zarpazos en la mesa y demás. Y pues en realidad lo que busca es una negociación para reestructurar algo. Y bueno, también da la impresión de que el tipo escucha lo que quiere escuchar, no lo que en realidad se dijo, ¿no? Cuando con esta conversación con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dice, no, ya me dijo que va a cerrar la frontera. Imagínate. Bueno, aquí lo que yo pienso es que el tipo sabe que no se dijo eso, pero pues necesita en este momento aglutinar o conservar esa legitimidad recién adquirida por haber ganado una elección. Y bueno, pues negociar con eso va a ser complicado, pero pues ahí hay ya creo yo, una buena actuación de Claudia Sheinbaum. Pero siempre hay que mirar con mucho recelo a la pirotecnia verbal de estos personajes como Trump, como Bolsonaro, que son más histriónicos que ¿cómo decirlo? No es que no sean personajes oscuros, no es que no sean personajes envilecidos, no es que no sean personajes dañinos, claro que lo son, pero pues ante todo son pirotecnia verbal, ¿no? Hay muchos otros factores que estos sujetos no consideran que pues le ponen límites a las pésimas intenciones que tienen. Yo creo que Canadá tendría que aprender esta lección primero de mirarse al espejo de Fox y también saber cómo pues, lidiar con una bestia como es este sujeto. No, yo creo que Canadá debería empezar por verse primero al espejo a sí mismo. No solamente sus autoridades, sino la propia sociedad canadiense. Y es importante no perder de vista porque ya no se va a volverse a ver Canadá como solía verse. Una sociedad pacífica o un país pacífico junto al norte de la potencia mundial
un poco los norteamericanos buena ondita, ¿no? Exacto. No como los estadounidenses, sino los canadienses, con la parte francófona y con la parte inglesa, que todavía le rinden pleitesía a la realeza inglesa. Va a verse diferente, porque en esta coyuntura en particular han sido ojetes. Y hay que decirlo de esta manera. A pesar de que estuvieron a punto de ser echados del TEMEC hace 6 años y que López Obrador intervino precisamente ante Trump para evitar ser expulsados, han exhibido una putrefacta condición moral. Y tiene razón el primer ministro de Ontario, que es una especie de gobernador de uno de los estados limítrofes con Estados Unidos, cuando dice, no nos comparen con México. Efectivamente, si a él le parece una falta de respeto que se le compare con México, los más ofendidos debemos ser los mexicanos, sí, a juzgar por el tipo de sociedad que son, por la conducta tan hipócrita, que es una palabra que los define, pero de ese tipo de sociedades o de personas que les gusta más la apariencia, que son los que son de la alta clase social y no tienen ni para pagar la letra del coche, que son los que esconden la basura debajo de la alfombra, ¿no? Que son también quienes se creen efectivamente de la alta sociedad y que en realidad batallan, se están peleando por un peso de la herencia. Canadá es una sociedad que sí ha sido próspera también a costa de otros. Claro. Bueno, hasta la fecha nos sigue expoliando con la minería y otras industrias. Sí. Pero, ¿por qué nos tendrían que comparar? ¿Por qué nos gustaría que nos compararan con los canadienses si en México, por fortuna, y ojalá eso no ocurra jamás, hay, lamentablemente, como decía Alejandro, personas convertidas en zombies como consecuencia del consumo de fentanilo? No en cualquier lugar. En la ciudad, una de las ciudades más prósperas del planeta, que es Vancouver. No nos tendrían que comparar con Canadá, cuando Canadá efectivamente está aflorando toda esa descomposición, toda esa degradación, toda esa decadencia. Sí, es muy bonito ir efectivamente a Quebec, que es una ciudad espectacular. Y, sin embargo, esconde sus problemas. Yo fui la primera vez a Canadá, a Quebec en particular, en el 97. Y sí, es hermoso. Pero decían, desde la primera vez que fui, decían, pero no vayas hacia esa parte. La parte pobre, la parte de drogadictos. Estoy hablando hace 27 años, o sea, casi 3 décadas. Y en Toronto. Entonces, está aflorando, y qué bueno que así sea, en buena medida como consecuencia de Trump, esas cosas, como esa enfermedad sucia de la que no se quiere hablar. Y qué bueno que ahora, en buena medida, se hable de eso. Finalmente somos sociedades que están unidas por un acuerdo comercial y conviene que a todos afloren nuestras cosas que no son gratas, precisamente para acabar con ellas. Sí, yo coincido contigo en que Canadá es el país de la apariencia, ¿no? El primer periodo de Trudeau, porque siempre han sido los Trudeau, ¿no? Es decir, primero estuvo François Trudeau en los 60s, también el buenonismo liberal, y ahora... Le tocó con el papá, con Fox le tocó. Ah, también estuvo, claro, sí. Claro. Bueno, esto encubre, digamos, o sea, este discurso, por ejemplo, de Justin Trudeau,
y que también era de su padre, Jean-François Trudeau. La diversidad, del supuesto feminismo, de la preocupación por la ecología, de la paz mundial, etcétera, encubre, por ejemplo, un programa del gobierno canadiense que separó a los niños inuit, que son los indígenas, son los nativos, son los pueblos originarios de Canadá, los separa de sus familias para asimilarlos en un programa del gobierno canadiense de vil secuestro de niños, para asimilarlos según ellos y educarlos de acuerdo con Occidente. De acuerdo con Occidente. Bueno, hay un documental fascinante sobre eso que busca a estos niños ya de adultos. Y por supuesto son drogadictos, son alcohólicos. Los que están vivos, los que están Fabricio, vivos. porque a los que murieron los enterraron en los patios de los colegios. Ni siquiera los mandaron a los cementerios. Sí, ocultaron, a eso voy. En los patios. Ocultaron un programa de asesinato cultural que resultó en un asesinato étnico. Lo ocultaron diciendo, bueno, salió mal el programa de asimilación, pero no. Pero tenemos a él, por ejemplo, que ejemplo de superación. Obtuvo todos los 10 en la escuela y no sé qué, mientras otros 100 se habían muerto en las escuelas. 2000. Imagínate lo que es que te separen de tu familia siendo tan niño, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las cosas que encubre Canadá con su buenondismo retórico tienen que ver con lo que realmente han hecho, que no es una sociedad con la que estaríamos orgullosos de que nos compararan. Pero en el caso de Justin Trudeau es todavía más fuerte porque a él estalla el mundo de la apariencia de los Trudeau y de Canadá. Los Trudeau se venden como, digamos, una marca en el mundo y jalan a la marca Canadá. Que es una cosa un poco peligrosa de hacer porque si tú, pues imagínate, entras en descrédito, tu país entra en descrédito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, Trudeau, finalmente, digamos, el discurso de la diversidad y la diferencia, como llaman los franceses, es en realidad un reconocimiento de que está bien la inequidad, la opresión, ¿no? Así es el asunto. Y cuando se trata de los pueblos nativos canadienses, qué bonitos están ahí en la nieve, ¿no? Ahí que se queden. Jamás hay un programa para, bueno, pues no secuestrarlos, pero para que no estén oprimidos por el régimen blanco de los canadienses. Y en el caso, digamos, de todos estos escándalos de Justin Trudeau, de haber corrido dos mujeres del gabinete por su origen étnico, de haberse pintado la cara en varias ocasiones de negro para burlarse de esa situación, se disculpó, pero bueno, ahí están las imágenes. Y en el caso, digamos, de su trato con México, pues ha sido absolutamente, digamos... Ojete. Pues sí, digámoslo así. En el caso, digamos, de las mineras a cielo abierto canadienses que se asentaron en México por las concesiones que les dio Felipe Calderón, hicieron, no solamente contaminaron, destruyeron zonas de pueblos originarios, invadieron terrenos, etcétera, sino que, y lo comentábamos aquí, se aliaron con grupos locales de la delincuencia organizada para que les cuidaran las minas, las instalaciones, y ahí hay una serie de casos. Ese es el tiempo presente, ¿eh? Sí, claro. Es un asunto del pasado. Dicen... Guerrero, sí. Sí, dicen Dulce Olvera y Montserrat Antúnez en un texto publicado justo este 29 de noviembre, dice lo siguiente. Dice, la extracción de oro y plata de los más de 300 proyectos mineros de Canadá expandidos a lo largo del territorio mexicano han causado devastación ambiental y social en las comunidades.
Pese a la ganancia para las mineras canadienses y los daños para México amparadas en el TEMEC, solo aportan al año menos del 1% de los ingresos de impuestos totales y el 0.69% del empleo asegurado, de acuerdo con cifras oficiales analizadas por la organización Engenera. Incluso First Majestic inició hace 13 años un arbitraje contra su adeudo de $180 millones al SAT. Y luego empieza a detallar, o sea, viene, sí, por Calderón, por Fox, tal, pero en realidad la ley minera del 92 con Carlos Salinas de Gortari es la que les abre el paraíso. México es un paraíso para que vengan básicamente a miarse sobre el territorio, porque eso es lo que hacen. O sea, llegan, destruyen y se van. En el caso en particular de First Majestic, que tiene un litigio de 180 millones de dólares contra el SAT, First Majestic tiene detrás una historia vergonzosísima. O sea, es justamente la empresa que le arrebata a los viejitos sus tierras en Coahuila. Y se las arrebata con ayuda de los Moreira, como ya lo comentamos. O sea, es un caso patético porque tenían su propia pista. Nadie nunca supo cuánto oro y cuánta plata se llevaron de México, de territorio mexicano, y ahora mismo están escatimando incluso el pago, llevan en litigio 12 años, el pago de los impuestos. O sea, Canadá es Yo comparo mucho a esta clase política canadiense porque es horizontal, o sea, no importa en realidad si son como Doug Ford de Ontario, que dice, no nos comparen por favor con México. Yo pediría exactamente lo mismo. Sí, no seas imbécil, favor, no. O sea, yo no quisiera ser un hipócrita como el canadiense, ¿no? Como esa sociedad hipócrita. No importa quiénes sean, no sean buena onditas o no, son exactamente iguales, todos ellos. Es una misma nata política de hipócritas. O sea, y creo que Canadá necesita seriamente voltearse a ver a sí mismo antes de continuar y nada más que no lo hacen porque no estallan en crisis. ¿Por qué no estallan en una gran crisis? Porque siguen expoliando pueblos. O sea, siguen expoliando. Tienen una presencia por todo el continente de expoliación permanente que les permite tener ese welfare, estado de bienestar del que presumen tanto. Claro, mientras sigas expoliando pueblos, pues claro que tienes un estado de bienestar como el que puedes con el que presumes. Le pasa lo mismo que Estados Unidos. O sea, Estados Unidos dice que el American Way of Life, sí, nada más que no hay manera de emularlo. No puede servirte de ejemplo. No es una democracia ni un país al cual pueda seguirlo como ejemplo, porque están en el pico de la pirámide y siempre necesitas a quien saquear. Si quieres un estilo de vida como el norteamericano, mantenerlos como el norteamericano, necesitas pues pueblos para saquear, pueblos para robar masivamente. Y no hay tantos pueblos, simplemente tendríamos que conseguirnos posiblemente en Marte debe haber algunos pueblos de marcianos por allá que podamos explotar. Si no, ya te fregaste. No puedes explorar el American Way of Life, ¿no? Pero el caso de regreso al caso canadiense, el caso canadiense le estalla de la peor manera con Trudeau. Y que a lo mejor vale la pena luego explorar, comparo mucho a Trudeau con el centro en México, con ese centro hipócrita mexicano que es derecha al final, pero que se hace pasar por buena onda. ¿Cuál es la diferencia entre Dante Delgado y Álvarez Maínez y Claudio X González ¿Cómo y se toda llama? Patricia Mercado y Justin Trudeau? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Sí, es exactamente lo mismo. Son iguales, hipócritas. Aquí creo que vale la pena traer un antecedente interesante sobre Canadá y el partido gobernante en México.
Algo ha distinguido a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y López Obrador, que es que, a diferencia de la oposición mexicana, que en este momento sigue aglutinada en una articulación desideologizada, hay todavía mucho de ideología, de proyecto de nación, de principios en esto que se ha denominado la Cuarta Transformación. Y hay que recordar que cuando Morena está por convertirse en partido, está en este momento de definición que fue la elección de 2012, cuando Morena es apenas una asociación civil y es además una especie de protopartido, una especie de organización cuyo principal objetivo es aglutinar militantes para fungir de vigilantes de casillas. Porque en ese momento no se tiene confianza en el PRD, que era el que tenía que haber hecho esa labor, y el PT era un partido dispuesto a brindarle a Morena estos espacios para tener vigilancia de casillas, pero pues el PT no tenía militancia para eso. En este lapso, uno de los impulsos más importantes de militantes para Morena en el centro norte del país es precisamente el combate a las mineras canadienses, fundamentalmente en San Luis Potosí, fundamentalmente la minera San Javier. Morena en esa región nace de ahí, nace de la oposición no solo al expolio económico, sino también al desastre ecológico que significó esta minera canadiense en San Luis Potosí. Cuando esto ocurre, pues eso no quedó como un anecdotario. Yo creo que hay elementos para pensar que cuando López Obrador llega a la presidencia el sexenio pasado, y una de sus decisiones más importantes en esos 6 años es la de la recuperación de territorio y el fin de concesiones a mineras, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta raíz histórica de un combate específico de cierta parte de Morena en contra de las mineras canadienses. A esto le sumamos esto que está muy bien planteado en el reportaje de las compañeras de Sin embargo, donde todo ese expolio, todo ese ecocidio, toda esa salvajada, ni siquiera deviene en ningún beneficio para México. Además de que los trabajadores que están ahí están en condiciones también bastante precarias. Con esto creo que tenemos abono ya en esta apertura de panorama que se había hecho sobre la situación de Canadá. Y bueno, yo escuchaba la reacción que tienen ciertos analistas canadienses que, en lugar de poner la inteligencia al servicio del análisis político que convenga a su país y que convenga en general a América del Norte, escuchaba este sujeto Martin, el que criticaron también ayer aquí los periodistas, que básicamente fue ponerse de tapete ante Trump, ante la peor versión de la presidencia de Estados Unidos. La versión de Bush. Exacto, como un Bush que todavía es más estridente y tiene todavía menos filtros producto de su sevicia, no solo de su falta de inteligencia, ¿no? Porque Bush decía tonterías, pero porque no se daba cuenta, porque era demasiado bruto. Pero bueno, está esta situación muy lamentable, porque uno esperaría de la opinión pública en Canadá, ya no de los gobernantes de Canadá, pero sí de aquellos que se supone ponen la inteligencia al servicio de entender qué momento estamos viviendo, y no reaccionar como reaccionaría como un Sergio Sarmiento de Canadá, ¿no? Así como, no, una cosa... Como un Luis Videgaray. Como un Luis Videgaray de Canadá. Muy lamentable. Y pues bueno, tenemos con esto cierro este comentario, tenemos el antecedente de Morena, tenemos el antecedente de qué ha significado la situación con las mineras de Canadá, y bueno, tenemos a un gobierno, un proyecto de gobierno que viene desde 2018 y que está ahora reafirmado en 2024, que sí suele hacer caso a sus raíces formativas. Entonces, pues yo creo que la reacción de Claudia Sheinbaum irá en ese sentido. Es muy importante el antecedente que das del origen de Morena, que hoy está en el ejercicio del poder público, porque acaba de aprobarse en el Congreso, a iniciativa de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México,
una ley de derechos que le pega a las mineras canadienses. No solamente a las canadienses. A todas. A todas, pero en especial a las canadienses. Se aprobó en el Congreso de la Unión la ley de derechos, ley federal de derechos, que implica lo siguiente: un aumento de la tasa de derecho especial sobre minería de 7 a 8.5% sobre los ingresos que obtengan los titulares de concesiones mineras derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva. Bueno, pero además de eso, y yo creo que es el que más les va a doler, es que se plantea un incremento en la tasa de derecho extraordinaria sobre minería del 0.5% a la que se refería a 1%. Es decir, es un aumento del 100%, si así se quiere ver, de 0.5 a 1%. ¿Quiénes votaron en contra de eso? Importante. Pues votó el PAN. Sí, se entiende. El PAN. ¿Qué alegó? El diputado del PAN, Héctor Saúl Telles Hernández, dijo que se votaba en contra, pues no se vale. Dice, esto no es riqueza compartida, esto más bien es el saqueo de camaradas que ha instaurado este régimen. Así dijo el diputado. El saqueo de camaradas. El saqueo de camaradas. Sin miedo al ridículo, ya. Estos aumentos también son un mensaje muy claro de un gobierno que tiene una concepción que tú has señalado también, Alejandro, que le pega al sector, yo creo que uno de los sectores más privilegiados en el periodo neoliberal, que es la industria extractiva. Y no es solamente a los canadienses, involucra también a los mexicanos. ¿Qué mineras? A Germán Larrea. Germán Larrea, Mota Velasco, el dueño del Grupo México. A los Balleres, ya no está el viejo patriarca. A Carlos Slim mismo. También tiene, sí. Y a Ricardo Salinas Pliego. Y a otros. Pero ¿por qué en el caso específico de las canadienses? Eso también explica en buena medida la conducta ojete de los canadienses. Entonces, ahora... Ya es una reacción, digamos. Que no pierdan de vista los canadienses y los mineros locales que estamos en un momento histórico diferente. Que aquí en este país hay un proyecto y ese proyecto implica desmontar privilegios de los que se han beneficiado por décadas. Y las mineras y las canadienses en especial son parte de esos privilegios. Sí, yo veía las reacciones que había en la prensa corporativa de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Frente a la carta de Claudia Sheinbaum. Y era como si estuvieran descubriendo, hay un país donde todavía existe el Estado, ¿no? Existe todavía la soberanía, que nosotros habíamos dicho que era obsoleta, que nosotros habíamos dicho que era pues, un cachivache del siglo XIX, sigue existiendo. ¿Cuál es el asunto, digamos, cuando la soberanía aparece, porque aparece, siempre en el conflicto, digamos, entre un poder que quiere disminuir, reducir al otro, aparece la soberanía, la popular y la nacional, que en este momento están vinculadas. El resultado de la elección de Claudia Sheinbaum trajo consigo no solamente las 3/4 partes del Congreso y una presidencia muy legítima, sino también una defensa del Estado y de las funciones del Estado y de los alcances del Estado mexicano. Y entonces cuando tú ves
la lista de todo lo que quería reducir la decisión, el nivel de decisión del Estado mexicano, ya casi todo está desmontado, es decir, la idea de las privatizaciones de bienes públicos, la religión del libre mercado, los organismos autónomos, las agencias extranjeras, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, que todavía no está electo, y digo, ya es electo, pero todavía no toma posición, y ya se están poniendo de tapete algunos. Entonces, no, ya preparándose, ¿no? Sí, sí, Ya, claro, ya, claro. ya. A ver, me voy No, a tirar aquí me voy a tirar aquí por si pasa. Por si pasa, sí. No, puede ser que no pase, pero que pase Me voy a sobre poner blandito. de una vez. abrícenle, aquí estoy, ¿no? Oye, entonces, Hijos de la lo que estamos viendo, digamos, es la recuperación del Estado mexicano con todo esto y la exhibición, digamos, la aparición de la soberanía, que no es un asunto, no es un asunto retórico o jurídico nada más, como dicen algunos, sino que es un asunto real. Tan es así que los que se ponen de tapete precisamente lo hacen por eso, porque carecen de legitimidad, de consenso, porque la soberanía es una cosa que para ejercerla se necesita tener el consenso. No se puede ejercer cuando no la posees. Y de tal manera, digamos, y como decía un teórico liberal, decía, es como la virginidad, cuando la pierdes, la soberanía, no se la puedes pasar a alguien más, ¿no? Es un asunto, ya decía Rousseau, indivisible, ¿no? Esa voluntad general. Y reside en el pueblo, como Y dice reside la en el Constitución. pueblo, exactamente. Y en representación de ese pueblo, de esa legitimidad de 36 millones, de 3/4 partes, de 2/3 partes del Congreso, es que Claudia Sheinbaum puede hacer una carta donde le dice, sin ser grosera, digamos, las cosas como son. No vamos a hacer lo que usted dice que vamos a hacer, las caravanas que usted dice que están pasando no pasan desde hace años, ¿no? El fentanilo es un problema de la adicción de ustedes no han hecho nada, y ya sin mencionar, digamos, el asunto que va a salir en la revisión del Tratado de Libre Comercio de las mineras y de que no pagan impuestos en México, de que explotan a sus trabajadores, a nuestros trabajadores, y que en realidad no dan cuenta, porque para esto no dan cuenta de cuánto obtuvieron en oro y en plata. Bueno, para esto, para cobrarles el 1%, pues necesitamos saber cuánto Por supuesto, ganaron. por supuesto. ¿No? Y eso ahí implica que el Estado también ejerza la responsabilidad de supervisión. Oye, mínima fiscalización. Fiscalización. Se trata de recursos de México. Nacionales. Claro. Entonces, bueno, concluyo con esto. El asombro, digamos, la admiración que hubo en The Guardian, en otras publicaciones corporativas europeas y estadounidenses, me parece que es por eso, porque hace mucho que no veían aparecer a la soberanía de esa manera y se asombran con Claudia Sheinbaum porque está ejerciendo lo que puede ejercer, porque de que tiene consenso lo tiene y ejerce, digamos, la soberanía popular en la nacional. Más bien se hacen locos, porque, fíjate, citas a la prensa británica. O sea, yo no conozco una nación que tenga más idea de lo nacional que los británicos. O sea, tienen rey, tienen reina, tuvieron reina, o sea, Tienen moneda. Tienen. A diferencia de Europa. Los únicos que dijeron vamos a conservar nuestra moneda simplemente por no... O sea, aunque les fuera mal, aunque se generara inflación y fueran en contra de la... Brexit. Sí. Bueno, los ingleses, pero Europa tiene un problema con el tema de la soberanía, un problemón. Sí, es decir, sus estados, sus naciones, digamos, están medio sujetas, porque tampoco del todo, a la instancia europea. Se hacen locos. Y luego Fabricio. están en la OTAN, es decir, tienen No he la soberanía, visto- se hacen fragmentaron. locos también. Les encantan los países del mundo subdesarrollado
que no, esas sí no tengan naciones, ni ideas de soberanía, porque les conviene, porque pues, hay siempre una voluntad colonialista. Lo que más estorba a alguien que es colonialista es que el otro tenga una idea de nación, porque entonces no te puedes imponer con facilidad. Pero, digo, en 2017, la campaña más intensa de Donald Trump fue: si no existe una nación si no existe el concepto frontera, para empezar. O sea, el mismo Donald Trump tiene en su discurso la idea del concepto de nación y de soberanía. Él lo retoma, más bien lo retoma sin hipocresía, esa es la gran diferencia. Porque hacían lo mismo los demócratas y los republicanos, lo mismo, defendían su territorio con una idea de soberanía sin tener luego que gritar. Ahí está el hipócrita de Barack Obama. Digo, pues no hay personaje más hipócrita que Barack Obama. Me cae, o sea, un personaje con México ni vino. Creo que vino una vez, nada más con Calderón. Con Calderón. Y que ahí. Sí. Pero de regreso al tema de Canadá y de esa extrañeza sobre cómo es posible que un pueblo pueda plantear, hablar en términos de soberanía y de libertad y de nosotros, nación. Es más, ¿cómo es posible que Claudia haya tenido la oportunidad de hablar con Donald Trump? Creo que, salvo López Obrador y ella, y quizá el general Cárdenas, nadie había hablado con Estados Unidos sobre Cuba abiertamente diciendo: oigan, Ya quiten el bloqueo. ya quiten el bloqueo. En medio de una bronca que te están echando a ti, hay la posibilidad de hablar sobre Cuba con dignidad, de fronteras con dignidad, de nación con dignidad, de soberanía con dignidad. ¿La hay? Sí la hay. No, decía justamente este periodista, decía, bueno, tirémonos al piso y que nos pase encima, ¿no? Y citaba el otro periodista que los criticaba, justamente a Timothy Schneider, que tiene un texto que es, lo estoy leyendo, me metí justo a partir de ahí, que se llama Sobre la tiranía. Se llama una reconceptualización de las tiranías, ¿no? De qué significan las tiranías. Y da 20 lecciones sobre las nuevas tiranías en el mundo, como les quieras llamar. Él les llama tiranías estas nuevas ideas que hay sobre lo nacional, sobre lo... Y el punto número 1 es: frente al otro, no obedezcas por anticipado, porque vas a generar rápidamente una tragedia política. ¿Qué es lo que citaba este periodista? Decía, oigan, carajo, o sea, sáquense un librito de Timothy Schneider, denle una leída casi, no se tiren al piso si no le están pidiendo que se tiren al piso. Digo, eventualmente se van a tirar al piso, pero no empiecen por tirarse al piso, porque en este descabezamiento repentino de Canadá, o sea, Todos tragamos mierda, pero no pidan para llevar. No pidan para llevar. O sea, por lo menos no saque la bolsita el topper para que le pongan la mierda. O sea, actúen con cierta dignidad. No hay dignidad ahí. Hay mucha hipocresía y hay mucho deseo de mantener el statu quo. Yo creo que es mucho eso. Yo le decía ayer a Álvaro, llega alguien y les mueve el tapetito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se nos estamos cayendo? O sea, cabrones, enfrenten con dignidad sus broncas. Digo, volteas a ver a México. Insisto, te guste o no el gobierno, te guste o no Claudia, por lo menos hay un poco de dignidad en el planteamiento, de decirle, oiga, espéreme, presidente. De hecho, le recuerdo lo que está pasando. ¿Y sabes qué es lo que pasa con Trump? Porque lo experimentó con el presidente López Obrador. Lo agradece. Le baja.
lo agradece. O sea, tuvo una conversación con el presidente López Obrador y tuvo una conversación con Claudia que no tuvo con Trudeau. No creo que lo agradezca, pero le baja al tono, claro. Sí le baja. Bueno, hay algo que me gustaría compartir, que es un análisis de un historiador finlandés que se llama Markku Rotsila, que estudia cómo suelen responder los conservadores, los grupos conservadores, ante ciertos fenómenos que para ellos son nuevos, ¿no? Y cómo asumen el reto. Porque para él eso es una cuestión muy importante para entender la mentalidad del siglo XX y cómo ciertos conservadurismos reaccionaron ante, por ejemplo, la Revolución Rusa y esta manera obrerista de entender el mundo y más igualitaria. Y me parece que eso aplica en general al pensamiento conservador en cómo reacciona ante las cosas que no alcanzan a entender o que son nuevas para ellos. Y él habla de dos vías para reaccionar, que es la vía del autocontrol y la vía del control social. En el autocontrol, él plantea que pues, los grupos conservadores o liberales en lo económico, cuando ven algo nuevo o un gran reto ideológico a ellos, como por ejemplo el surgimiento del socialismo, su reacción fue, bueno, a ver, vamos a entender qué hay detrás y en lugar de deslegitimar a ese movimiento, vamos a ver qué de su agenda podemos nosotros incorporar para así evitar estallidos sociales. Y eso es la manera inteligente de cómo vamos a neutralizar a los socialistas, ¿no? En lugar de pelearnos con ellos directamente, bueno, a ver, hagamos la agenda de 8 horas de trabajo diarias, vacaciones, fines de semana, etcétera, porque de ese modo el obrero no se va a sentir tentado a irse a un movimiento más radical y va a atender este llamado liberal. Y ese fue al final de cuentas el origen de la socialdemocracia. Y la otra reacción fue la reacción a la Winston Churchill, que fue la del autocontrol. Perdón, El control social. Control social, así es que fue no. Cuando surge el socialismo, hay que acabarlos a como dé lugar, a golpes, con violencia, a destruirlos, porque eso es un enemigo con el que no tenemos que lidiar, sino que está deslegitimado, no, es esencialmente malo, hay que acabar con ellos. Y pues mientras un grupo busca atender las causas, otro busca atender las consecuencias. Me parece que la política de Donald Trump respecto a las drogas y la migración pues va en este sentido, ¿no? En este sentido de no, hay que atacar las consecuencias y sin siquiera entender cuáles son las causas. Que Claudia Sheinbaum le haya dicho en la llamada, mira, para el problema de las drogas hay que mirarlo con perspectiva y saber que pues eso ante todo un problema de salud pública, no es esta idea de que hay un grupo maniqueo esencialmente malo de drogadictos y de narcos que son los culpables del problema. No, pues el problema está también en el consumo y por qué se consume. ¿Por qué se consume? ¿Por qué? Exactamente. Entonces, de ahí viene también esta idea absurda de que pues eventualmente Donald Trump querría invadir México para acabar con los cárteles, con una metáfora que decía el maestro Fabricio en algún programa anterior, donde como si los narcos vivieran en el mismo condominio todos, ¿no? Sí, vamos a bombardear el condominio de los narcos. Exacto, sí, sí. Así que viene muy a tono con esta idea del cáncer del narcotráfico, esta idea de pensar que es como un cuerpo invasivo que se instala en otro cuerpo sano y que basta con extirparlo para que quede, cuando no, pues es más bien más que dos cuerpos chocando, es así una red de cosas donde hay muchos factores detrás que va desde cuestiones económicas hasta las cuestiones sociológicas y educativas de por qué se consume y qué estado social hace que la gente se vuelva adicta, etcétera. Entonces, pues es muy lamentable esta situación. Y bueno, yo cierro con esto. Me parece que sí amerita unas cuantas palabras la reacción de ciertos mexicanos, de ciertos actores políticos mexicanos, sobre todo... ¿Por qué vas a hablar mal de Lili Tellez? Bueno, yo iba contra Cuadri. Contra Cuadri. Contra Gabriel Cuadri, porque me parece que Gabriel Cuadri en este momento
es la síntesis de la oposición. Yo dediqué mi columna, sin embargo, de esta semana a decir que Cuadri, es un personaje menor, irrelevante, que iba a pasar a la historia como un pie de página y bastante inicuo, pero que hoy ya adquirió una gran relevancia, pero no por buenas razones, sino porque ya se convirtió en el ejercicio sintético. El maestro Páez de la hasta hizo un tratado de parasitología. Sí, es que hay que pensarlo así, con esto cierro. Un tipo que lleva 12 años despotricando contra programas sociales, les llamó clientelas y ninis improductivos a los que reciben este tipo de beneficiarios que son universales. Y el tipo tiene derecho, desde luego, a pedir la pensión. Pero pues en lugar de tragarse sus palabras, el tipo, todos los insultos que escupió, pues se los escupió a sí mismo. Votó en contra de lo que estaba cobrando. Por supuesto. Y ahora dice que Trump es la esperanza de México. Esa es la oposición. Qué bonito. Es que justo ese era el inicio de mi parte final, de mi participación final en Radicales Hoy. Trump, la esperanza de México. Textual. 2 puntos. Gabriel Cuadri de la Torre, ex candidato a la presidencia de la República por capricho del Bester Gordillo, para convertirse solamente en un personaje de quinta para tratar de restarle votos a Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2012. Un personaje irrelevante, efectivamente, pero que tienes toda la razón, Héctor Alejandro, simboliza, emblematiza, encarna la oposición en México. Y las bases del trumpismo en México existen en nuestro país. No son tan grandes, pero existen. Y puede uno encontrar a personajes del calibre de Cuadri, de Lili Téllez, de la diputada local América Rangel, o de Eduardo Verástegui, o de un supuesto partido republicano de un paisano de Alejandro Páez, muy vinculado al fascismo teco. ¿Por qué no dices que Villa es mi paisano? ¿Por qué siempre me tienes que echar los paisanos más gachos? No, bueno, ahí está Javier Corral, también es tu paisano. Sí, bueno. Bueno, tú pediste. Sí. Pues, ¿por qué tienes que...? Bueno, pero hay bases. Son los que yo siempre llamo vendepatrias. Y se enojan porque uno les dice vendepatrias. Pues, ¿cómo les puede uno decir a esos mexicanos y mexicanas que se le someten a cualquiera que venga del extranjero? Pero fundamentalmente se le someten a personajes tan viles como Donald Trump. Y también se le someten a personajes tan viles como Justin Trudeau, personaje ya de quinta que efectivamente forma parte de un clan que ha gobernado como liberal en Canadá y que también pues están dándole una patada en el trasero. Seguramente está viviendo sus últimos momentos como gobernante. Concluyo. En circunstancias como las que están viviéndose en América del Norte, con un personaje central como Donald Trump, con mayor razón hay que ratificar principios. Como gobierno, como poder público, pero también como población mexicana, como mexicanos. Y ratificar principios, ¿en qué sentido? En que no solamente es hoy más vigente que nunca la soberanía, sino también el patriotismo, la dignidad, la gallardía y naturalmente la inteligencia para afrontar lo que estamos viviendo en tiempo real, que es la transformación no solamente de América del Norte, sino del mundo mismo. Lo abordábamos la semana pasada
con el tema de si va a haber una tercera guerra mundial. Y hoy lo estamos viendo con las tensiones que implica la llegada a la presidencia de Estados Unidos de un personaje que tiene muy clara idea de lo que quiere hacer con su país, a costa de lo que pueda afectarle a las naciones vecinas o del mundo entero. Entonces, en ese sentido, ratificación de principios en momentos históricos que tenemos el privilegio de vivir. Sí, yo concluiría con esta imagen que hacía Alejandro Páez de Trump lanza un montón de pirotecnia, porque como decía el dueño de PayPal, a Trump no hay que tomarlo literalmente, pero sí en serio. Lanza un montón de pirotecnia y las respuestas en México y en Canadá a cada uno de sus lados son tan distintas como esto que decía Álvaro de la dignidad de una nación frente a un imperio. Y este corredero, me gustó esto de que corrían los canadienses cerrando la frontera y sacando entre laboratorios ellos, de fentanilo que no se sabía que estaban ahí, ¿no? Esa fue la reacción, digamos, de ambos países y me parece que es interesante en la ruta, que supongo que es una de las intenciones de Trump, en la ruta de la renegociación del Tratado de América del Norte de comercio, ver qué fortalezas y qué debilidades tiene cada uno de los países. En este primer saque, digamos, México resultó un país bastante unificado, a pesar de Cuadri, bastante unificado, y Canadá resultó, pues sí, un pre-tapete para que pase Donald Trump, que a la mera hora no va a pasar por ahí porque no se le dio la gana. Tal cual. Bueno, pues eso ahí fue está. Radicales. Ese fue Radicales. Gracias a todos. Sí, muchísimas gracias y hasta dentro de 8 días.